Llegará el día cuando terroristas, impíos, pecadores... Llegará el día cuando la injusticia rinda cuentas a Dios. ¿Llegará ese día? Muchos claman por la justicia de Dios. Muchos piden a Dios: Señor, haz justicia a mi vida. Señor, haz justicia a mi nación. Señor, haz justicia a los pobres. Haz justicia a la viuda. Haz justicia a los niños. Viendo lo que está sucediendo en Oriente Medio, viendo lo que está sucediendo en diferentes naciones en el mundo, uno se hace estas preguntas: Señor, ¿hasta cuándo? Viendo lo que ha sucedido en Israel hace unos meses atrás, ¿rendirán cuentas los terroristas por lo que están haciendo a los inocentes, a los civiles? ¿Quién podrá traer justicia y paz a Oriente Medio? Debemos hablar claramente, sin permitir que ni el tiempo ni la politiquería alteren nuestros recuerdos. El 7 de octubre de 2023, monstruos cayeron sobre la nación de Israel. Y en estos días que han pasado, vemos cómo la situación está que arde. Vemos cómo la situación en cualquier momento puede desencadenar en una guerra sin precedentes. Cuando veo la situación entre Israel e Irán, pienso también en Rusia, porque Rusia, China, Corea del Norte, la India, Brasil, Venezuela, ellos ya han confirmado que son aliados de Irán. Son naciones que se van a oponer a Israel. Muchos israelíes se precipitaron a su teléfono móvil o a la pantalla de televisión, donde vieron imágenes de terroristas cruzando las fronteras de la nación por tierra y por mar, incluso por aire en pequeños aviones improvisados. Descendieron sobre un festival de música repleto de jóvenes que bailaban, se incursionaron en los barrios, penetraron en los hogares y su misión era clara: matar, mutilar, torturar, secuestrar, violar. Es decir, sembrar el terror. Los informes hasta la fecha indican que los terroristas de Hamás mataron a 1.200 personas en Israel, hirieron a más de 5.000, secuestraron a más de 240. Y sería de esperar que los medios noticiosos de Occidente, que antes eran renuentes a tildar a Hamás de organización terrorista, pronto comprenderían el error, viendo las escenas de soldados de Hamás, soldados entre comillas, vamos a decir cobardes, demonios de Hamás, paseando por la ciudad con los cuerpos mancillados, escupidos de jóvenes violadas, asesinadas. Lamentablemente siguieron arrastrando los pies y las ideologías sin moral continuaron imperando entre muchas personas y entidades que forman o influyen en la opinión pública. Tenemos aquí en España el presidente del gobierno, que ha dado su apoyo totalmente a estos terroristas. No ha condenado el hecho. Se le está diciendo que condene los hechos, se le está diciendo que haga un discurso de los ataques de Irán hace unos días atrás, y está de gira por España recibiendo abucheos, recibiendo pitos. Algunos en Occidente ven las acciones de Hamás como hechos de agresión justificadas contra los colonizadores. Para estos pobres ignorantes, la violación brutal de mujeres, la siembra del terror, el destrozo de familias, niños inocentes, así como la profanación, celebrando sobre los cuerpos de los asesinados, vienen a ser formas de violencia aceptables cuando el motivo invocado es descolonizar. No, es que ellos están en su derecho porque Israel cada día los está maltratando. Eso es mentira. La civilización occidental ha descendido a tal grado que una organización que se dice feminista, como por ejemplo el CODEPIN, apoya públicamente y sin ninguna vergüenza la violación de mujeres indefensas.
la exhibición de cuerpos femeninos como trofeos. Yo no he visto a las ministras de Igualdad condenar los hechos de Hamás. Lo que veo es defender a este grupo terrorista cuando han asesinado y por las calles de Gaza han estado enseñando a esas mujeres, a esas jóvenes asesinadas, violadas, torturadas. Mujeres indefensas. Hemos visto la exhibición de esos cuerpos femeninos como trofeos. Hemos visto el secuestro de mujeres aterradas por hombres que pretenden infligirles daños indecibles. Y al ir aumentando esa podredumbre ideológica, se deshace la relación entre las palabras civilización y occidental. Ya no hay una equivalencia moral. No hay que tener determinada afiliación política o interés político de ninguna clase para ver las acciones del 7 de octubre. Fueron una maligna y abominable mancha en la humanidad. Las relaciones internacionales son complejas, especialmente en una región tan turbulenta como el Oriente Medio. Y nadie dice que el Estado de Israel no esté más allá de todo reproche en su historia moderna. Eso no puede alterar la naturaleza de aquella atrocidad inexcusable. Quien argumente que las recientes acciones de Hamás son parte de un intercambio de agravios aceptable, como si hubiera alguna equivalencia moral entre las atrocidades de Hamás y las acciones del Estado de Israel, se engaña. ¿Y qué sucede? Que eso lo que está produciendo en la sociedad es una visión corrupta de lo que es nuestro mundo. Hamás y otras organizaciones como esta no vacilan en utilizar las escuelas de sus propios hijos y los hospitales de su pueblo como un fortín para lanzar sus ataques, confiando en que Israel estará renuente a tomar represalias y a matar gente inocente. No he visto ningún medio de comunicación aquí en España que haya presentado las imágenes de esos hospitales, de esas escuelas públicas, guarderías, centros comerciales, con las galerías donde los terroristas de Hamás entraban y salían, y no he visto imágenes de esos lugares donde tenían todos los armamentos. Lanzamisiles, cohetes, rifles de asalto, no he visto ninguna imagen. Siguen ofreciendo noticias de que Israel es el malo de todo. Y te digo una cosa, Israel es malo, ¿eh? Y Dios está en contra de la guerra. Y Dios permite que naciones hagan juicio a Israel. ¿Sabes cuál es el problema de Israel? Uno de ellos es que, por supuesto, ha quitado a Dios. Ha permitido que el pecado entre en su territorio. Pero es curioso que uno de los pecados que tiene Israel es el orgullo, es la prepotencia. Hemos visto a soldados israelíes y hemos visto a jefes de inteligencia israelí diciendo que Irán no ha podido hacerles nada, que nuestro país es seguro. Y eso deja entrever el orgullo del hombre, el orgullo de una nación que tiene que ser humillada. Israel bajó la guardia el 7 de octubre y mira lo que sucedió. Ahora Israel se cree superior porque han repelido cientos de cohetes, cientos de drones, cientos de ataques terroristas de Irán. Israel ha decidido vivir sin Dios. Y nosotros también. Nosotros también. Estamos más pendientes de las cosas del mundo que de Dios. Y luego llegará juicio a nuestra vida y nos vamos a preguntar, Señor, ¿por qué? ¿Por qué has permitido esto? ¿No será que nosotros hemos decidido vivir alejados de Dios? Antes de este conflicto, muchas organizaciones de los medios tradicionales así lo reconocían y consideraban.
Sea como fuere, si la situación estuviera invertida, ¿quién podría pretender que un terrorista de Hamás no sería capaz de golpear a Israel de forma tal que matara al máximo posible de ciudadanos inocentes? Los ataques que hemos visto de este grupo terrorista Hamás, los ataques que vemos cada día en diferentes naciones, de terroristas en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Rusia hace poquito. Esos ataques deberían destrozar esas fantasías de cualquiera que se imagine lo contrario. El asesinato, la mutilación, la tortura de inocentes fue el objetivo del atentado de Hamás. Y no hay equivalencia moral entre un lado que emplea escudos humanos como rutina y otro que se desanima ante la presencia de escudos humanos. No hay equivalencia moral entre un lado que frecuentemente advierte al otro sobre lugares que va a bombardear para que los inocentes huyan, aun cuando esa advertencia pueda reducir la eficacia del golpe, y otro que ataca sin advertencia con el fin de matar, violar y aterrorizar al máximo a las víctimas inocentes. Tampoco hay una equivalencia moral entre un lado que busca minimizar el daño colateral entre personas no combatientes y otro que hace público el agravio contra los hijos de su enemigo, que se exhibe con esa jactancia los cuerpos desnudos de niños decapitados, de las hijas y esposas ultrajadas de su enemigo. La guerra entre naciones siempre implica transgresiones, sancionadas o no con normas morales. Y es raro que un conflicto o que en un conflicto uno de los lados salga con las manos limpias. Aquí no hay equivalencia moral. Quienes de alguna manera crean que las acciones de Hamás de ese día estaban justificadas han adoptado una moral de monstruos y debe arrepentirse. Dios nos juzga no solamente por lo que hacemos, sino por lo que aprobamos también. Y estamos aprobando genocidio con el aborto, eutanasia con el asesinato de personas mayores, ideologías de género. Estamos permitiendo que falsas doctrinas, como la teoría de la prosperidad, la doctrina de la prosperidad, el salvo siempre salvo, entren en nuestras iglesias. Estoy cansado de ver a pastores y a falsos profetas predicar sobre el dinero. El otro día veía a un pastor hablando sobre dinero. Hay que echar aquí fe para que estas cestas se llenen de dinero. ¿Por qué los mensajes siempre tienen que hablar del dinero? Cuando escuches estos mensajes una y otra vez en tu iglesia, sal de ahí. Sal de Sodoma y Gomorra. Sal de esa congregación. Esas doctrinas no son verdaderas. Cada fin de semana, el mismo mensaje. Estamos permitiendo que estas doctrinas entren en nuestra iglesia. Ya no se predica de arrepentimiento, ya no se predica de confesión de pecados. No. Ahora lo que se predica es el mensaje que todos deseamos escuchar. No te preocupes, Dios te perdona. No te preocupes. Sigue con tu vida. Cuidado con esas doctrinas. No tiene pies ni cabeza que prediquemos la doctrina del salvo siempre salvo. Es decir, acepto a Cristo en mi vida y eso me da, voy a decirlo de una manera más suave para que lo entendáis, o sea, me da derecho a mí a, he aceptado a Dios en mi vida, ya lo tengo todo solucionado, puedo seguir pecando, ¿verdad? Puedo seguir haciendo mal. Puedo seguir en mis vicios, en mis delitos y pecados. Como ya tengo la salvación, ¿qué doctrina más diabólica? Y hay gente que la defiende. Hay oyentes que tienen esa doctrina y la defienden. Y cuando les hablas en contra de esa doctrina se enfadan. No tiene pies ni cabeza. Que tú aceptes a Cristo y que vuelvas al pecado, como el cerdo, le lavas y vuelve otra vez a la basura, a la porquería, a rebozarse con el barro.
No tiene pies ni cabeza. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer pecadora? Vete y no peques más. Las palabras de Jesús echan abajo esa doctrina. Esa mujer creyó en Jesús y Jesús le dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Jesús nos está diciendo, vete y no peques más. Si yo acepto a Jesús en mi vida y sigo pecando, ¿verdad? No, ya tengo la salvación asegurada. Cuidado. A ver si el Señor va a decir, apártate de mí, no te conozco. Dios nos juzga no solamente por lo que hacemos, sino por lo que aprobamos. En ese escenario del Oriente Medio, con sus odios arraigados, en una rivalidad que es mucho más que una disputa sobre fronteras, recursos, políticas, ¿cómo y cuándo vendrá finalmente la paz? No va a venir a Oriente Medio. No va a venir la paz a Israel. Vendrá una falsa paz con el anticristo. Pero la palabra de Dios, como hemos leído en días anteriores, habla claramente de que las naciones enemigas de Israel siempre van a estar. De generación en generación. Está hablando para siempre. Hay quienes interpretan el conflicto como señal de que quizás nunca habrá paz en el Oriente Medio, o al menos no una paz realmente sustentable. Y no están lejos de la verdad. Los esfuerzos humanos no bastarán para resolver los problemas que hay en la región. Si es que son problemas que vienen de la época de Esaú, al vender su primogenitura. Pero estos problemas vienen antes, cuando Israel salió de Egipto y Amalek les atacó por la espalda. Como terroristas, eso es lo que hacen los terroristas, atacar por la espalda, atacar la retaguardia. Los terroristas nunca serán valientes, nunca van a atacar a soldados, nunca se van a enfrentar a soldados experimentados, siempre van a ir a por los inocentes. Esto lo compartíamos también. Pronto vendrá el día cuando entrará en juego algo más que el esfuerzo humano. Como escribió Richard James en un folleto, El Oriente Medio en Profecía, es preciso recordar que a la vida de hombres y mujeres puede llegar la paz solamente cuando su naturaleza humana ceda ante el Espíritu de Dios. En el milenio y más allá, la arrolladora mayoría de las personas aceptarán el don divino que es el Espíritu de Dios. Entonces aprenderán cómo hallar el camino a la paz. ¿Qué palabras, verdad? El príncipe de paz vendrá pronto, y en sus alas traerá salvación, como dice Malaquías capítulo 4, verso 2. Lamentablemente habrá más derramamiento de sangre en los próximos días, en los próximos años. Israel y el mundo entero vivirán una tribulación que hará parecer como nada los sufrimientos del pasado. Si no hay un arrepentimiento genuino, si no hay un regreso a Dios, al Padre y al Hijo, esa tribulación será inevitable. Sin embargo, hay buenas noticias. Quienes han actuado con una crueldad sin límites en esta vida afrontarán la justicia a manos de aquel que no muestra misericordia a los que no han tenido misericordia. Esos terroristas del 7 de octubre, los terroristas que atormentan las vidas en diferentes países, las pandillas, los narcotraficantes, los políticos corruptos, incluso los falsos pastores, falsos maestros, van a temblar cuando sepan que ese día se aproxima y que el Dios de los huérfanos, de las viudas, declara que se escucha su clamor y traerá retribución. Con el regreso de Jesús vendrá un tiempo de sanidad y de paz. Un tiempo que el mundo jamás conoció. Derramemos todo nuestro corazón. Humillémonos ante Dios para que su reino venga pronto. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo.
¿Anhelas que el reino de Dios venga? Mientras esperamos que el mundo se transforme en el mundo de mañana, oremos todos por la paz de Jerusalén, como dice el Salmo 122, verso 6. Hay que estar preparados. Jesucristo viene pronto. No sabemos cuándo. Cuando menos lo pensemos, el Señor vendrá. Y te digo una cosa, me alegra saber que el Señor vendrá cuando no nos lo imaginemos. No sabemos la fecha, no sabemos el día, no sabemos el año. Me alegra saberlo. Porque si supiera la fecha, seguramente ahora estaría pecando. Y esperaría la última semana para convertirme, para hacer las cosas bien. Y eso es hipocresía. Desde ahora hay que ponerse a cuentas con Dios. Desde ahora busquemos la presencia de Dios. No esperes hasta el último momento. Hay pocos ejemplos en la Biblia donde una persona se convirtió en el último momento, como ese ladrón en la cruz. Son casos puntuales. Pero ahora, vuélvete a Dios. No digas mañana, aún soy joven, aún tengo la vida por delante. No, a lo mejor mañana no tienes esa oportunidad. ¿Por qué no ahora? Ponerte a cuentas con Dios, buscar la paz de Dios, en un mundo que está en guerra constante, en un mundo corrupto, en un mundo que está en tinieblas. Busquemos la luz de Jesús. Busquemos al único que puede alumbrar nuestra vida, cambiar nuestra vida. Hoy es el día, hermano. Hoy es el día, hermana, de buscar la presencia de Dios. Hoy es el día de confesar nuestros pecados a Dios. Pongámonos a cuentas con Dios. Busquemos su perdón ahora.